¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy vamos a hablar de algo que se suele ver con frecuencia en este mes del año, en estas épocas del año, para decirlo con total verdad. Y es que para muchas personas los fuegos pirotécnicos o la pirotecnia suele pues asociarse a festejos, celebraciones, pero también podrían generar muchísimas afecciones a nuestra salud. Hoy vamos a hablar de los peligros de la pirotecnia. Artefactos pirotécnicos, explosivos, pirotecnia, bueno, suele asociarse muchos nombres y acepciones para esto que ocurre pues muchas veces en diciembre y en algunos festejos. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo está, Jennifer? Sí, eso de los fuegos artificiales, ¿no? Que puede traer una serie de problemas, quemaduras, que son muy frecuentes en los niños, a pesar de que muchas veces no hablamos al respecto, pérdida de partes de las manos, que también son accidentes frecuentes. Y después una cosa que hemos estado viendo en estos últimos años, como tanta gente los usa, terminamos en las siguientes horas con muchísimo humo y problemas respiratorios. Y por otro lado, hasta nuestras mascotas sufren con esto. Así es, y de eso vamos a tener un amplio desarrollo el día de hoy, pero antes de empezar de lleno con el tema de los peligros de la pirotecnia, quería justamente hacer una mención que a toda la familia de Cuerpo Médico, y a decir verdad, valgan verdades, a todos los peruanos nos llena de orgullo, porque sabemos hoy día, Patricia, que tú vas a recibir más tardecito un reconocimiento muy importante. Tengo acá, es el Trayectoria por el Cambio, que es otorgado por el Women CEO Perú, que reconoce pues la trayectoria y el profesionalismo de mujeres líderes que con sus avances científicos están logrando pues que la salud sea de calidad para todas las personas. Y en este caso, este es una mención honrosa que tienes tú, no solamente como profesional, mujer, peruana, y que a todos nos llena de orgullo. Y yo quería aplaudir. Muchas gracias. Todos estamos contentos porque muchas gracias. No solamente es un reconocimiento para ti. He traído la barra. Con toda la portátil. Chicas, es un reconocimiento maravilloso porque en ti se reconoce el esfuerzo, el labor, la trayectoria de tantísimos científicos, médicos que se la han fajado y que este año incluso hemos visto cómo en verdad hacen un trabajo silencioso y tan abnegado. Patricia, ese reconocimiento, imagino, es uno de los tantos que tienes y vendrán en tu vida profesional y académica, y créeme que como familia de Cuerpo Médico estamos orgullosos, estamos sacando pecho por ti. Ay, muchísimas gracias, de verdad que me han sorprendido. Además no he traído yo ninguna barra, la barra apareció. De verdad, muchas gracias. Y para mí recibir un reconocimiento como este es simplemente recibirlo en nombre de tantas mujeres, porque esto es un reconocimiento a la trayectoria profesional, a tantas mujeres que en el área de salud realmente se han fajado durante este año. Lobito justo te va a entregar ahí unas flores, nuestro coordinador Gerardo. Gerardo te va a entregar. Muchas gracias. Patricia, un detallito pequeñito de todas las flores pues, que te mereces, y tú en representación de tantas mujeres especialistas, científicas, médicos que en verdad te están trabajando de una manera tan ardua y lo hemos visto en esta época de pandemia. Así que estamos felices por ese reconocimiento, justo reconocimiento que pone en alto pues el nombre no solamente de ti como profesional, sino de todos los peruanos. Y ojalá una de las cosas que yo quisiera, y ese es el legado que quisiera dejar en mi vida, es que hayan más mujeres. Claro, si me están viendo algunas chicas jóvenes, hay toda un área en la ciencia en la que podemos hacer cambios. Realmente, ya lo hemos escuchado, sin ciencia no hay futuro. Yo creo que eso es lo más importante. Claro que sí. Y bueno, sí, empezamos con flores y entre flores, porque también tenemos otra linda flor que nos acompaña siempre todos los días, y es nuestra querida Sarita Busabá, que está ahí con sus flores ya de Año Nuevo, bien para la ocasión. Y hoy día nos vas a hablar de un tema muy importante. Así es, qué linda, Jennifer, tus palabras. Y Patricia, primero permíteme felicitarte también. Me siento tan orgullosa y qué honor poder estar cerca de ti haciendo un programa que es tan importante para tantos peruanos, que estoy segura pues siempre llegamos a estos hogares dando, digamos, consejos de utilidad. Y efectivamente, Jennifer, el día de hoy vamos a recordar a nuestros adultos mayores, a estas personas que tanto tienen que enseñarnos y que muchas veces nos toca atendernos, y en este momento de nutrición respecto de lo que deben comer para poder sostener la vida lo mejor posible. Así que de eso hablaremos hoy en nuestro momento de nutrición. Empecemos.
Así es, el adulto mayor pasa por una etapa de la vida hermosa y esperemos que todos tengan pues alrededor suyo una familia, un amigo, un acompañante que pudiese asistirlos o atenderlos. De hecho, llegar a esa etapa de la vida significa llegar a los 60 años, una edad que para nada es una edad limitante, por el contrario, es una edad de sabiduría donde empezamos a saber y conocer muchísimas cosas y podemos manejar muy bien, digamos, a nuestro entorno, ¿no? Pero nuestro cuerpo, al igual que se ve desde afuera, que va envejeciendo, desde adentro también pasa por sus procesos de envejecimiento y por eso es que la alimentación se tiene que ir adecuando. Por ejemplo, una de las cosas que empiezan a fallar es, por ejemplo, ese esfínter que hay en el esófago, que es como esta válvula que va, digamos, abriéndose y cerrándose, permitiendo el paso de los alimentos. A veces no funciona tan bien. Lo mismo, esta capacidad del estómago, por ejemplo, para poder absorber la vitamina B12, que es tan fundamental en el sistema nervioso. La motilidad intestinal se hace cada vez más lenta y por tanto hay problemas de constipación y por eso es tan importante incorporar una de las cosas necesarias en el adulto mayor, fibra en su dieta. Pero como también tiene problemas para masticar, muchas veces le falla la dentadura, entonces hay que adecuar la forma en que se le estamos dando. Entonces, una de las maneras prácticas de darle fibras es, por ejemplo, con compotas de frutos deshidratados, como por ejemplo los guindones, las pasas, las ciruelas, y de esa manera darle un poco de fibra para ayudar a esa motilidad intestinal. También preparaciones, digamos, de fácil masticación o deglución y que también son oportunidades para enriquecer. Por ejemplo, las preparaciones como los purés o las compotas, donde, por ejemplo, en una compota le puedes agregar de pronto un poco de germen de trigo, tal vez un poco de maicena. Podríamos hablar de los purés donde yo le pongo queso, le pongo leche, le pongo una serie de cosas que enriquece ese pequeño espacio que tiene de nutrición y así lo alimentamos mucho mejor. ¿Por qué? Porque su digestión también se hace lenta y de pronto no es eficiente y necesitamos ayudarlo con ese tipo de alimentos. También les mencionaba que el proceso de absorción, es decir, la capacidad de asimilar nutrientes también se puede ir afectando. Entonces, nutrientes como el hierro, el calcio, la vitamina B12, el ácido fólico, el zinc, incluso la vitamina D, son nutrientes que pueden estar en riesgo en ellos. Sumémosle a eso que muchos adultos mayores hacen intolerancias a la lactosa, que de hecho ahí, digamos, cambiarle por leche sin lactosa o darles yogurt o quesos blandos como el queso fresco es una alternativa. Pero ¿qué alimentos no deberían faltar en la dieta de un adulto mayor que, digamos, no tiene esa restricción de alimentos, obviamente? Por ejemplo, es el pescado, una carne blanda, de buena proteína, de fácil digestión y debe estar incluida al menos unas 2 o 3 veces por semana porque ese omega 3 también sirve a todo ese sistema nervioso. El hígado no debe faltar porque este hígado en una pequeña cantidad concentra muchos nutrientes, B12, hierro, ácido fólico, vitamina D, vitamina A, vitamina E, y sigo contando si es que quiero porque además tiene proteína. Entonces imagínense que elegimos alimentos que en un pequeño volumen dan muchos nutrientes. Otro alimento que no debe faltar es el huevo, que tiene la proteína de más alta calidad y se puede preparar de diferentes maneras para un adulto mayor. En un soufflé, por ejemplo, hasta incluso en una crema volteada para engreírlos con un poquito de dulce. Recordemos que el adulto mayor muchas veces baja este umbral de la percepción del sabor y del olfato, entonces alimentos con mayor sabor pueden beneficiarlos. De hecho, todos estos alimentos que les comento, que sumamos las frutas y verduras en preparaciones blandas, son alimentos que no deben faltar y que van a variar dependiendo de la condición de salud. Si el paciente es diabético, si es hipertenso, haremos modificaciones que van de la mano del nutricionista con el médico geriatra que atiende a este adulto mayor. Una etapa de la vida lindísima que requiere atención, cuidado y devolver toda esa enseñanza, todo ese amor que nuestros adultos mayores siempre nos han dado. Perfecto, entonces maravilloso porque vamos de esa manera no solamente coger la sabiduría que tiene el adulto mayor, sino también devolverle con una alimentación saludable. Te quedas, Sarita, porque vamos a ir hablando de estas y otras cosas. Imagino que van a haber también muchas preguntas, pero vamos rápidamente a ver un informe al respecto a propósito de los peligros que uno puede someterse cuando manipula estos pirotécnicos que de repente por ahí pueden dar 10 o 5 minutos de alegría y fuegos artificiales, pero podrían acarrear serios problemas. Vamos a ver un informe y entramos de lleno con sus preguntas.
Según el Ministerio de Salud, los casos de quemaduras se triplican en el mes de diciembre. En muchos casos, los padres permiten que los niños jueguen con luces de bengala que, si bien no explotan, sí pueden producir quemaduras de envergadura. Lo más frecuente es que se lesione un espectador y no precisamente el que manipula el elemento pirotécnico. Por esta razón, el MINSA y el Instituto Nacional de Oftalmología mencionan también que las lesiones y la pérdida parcial e incluso total de la vista figuran entre los accidentes más frecuentes causados por el uso de los productos pirotécnicos en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Los datos de años anteriores nos dieron a conocer que el daño ocular puede ir desde pequeñas quemaduras en los párpados y erosiones en la superficie de los ojos hasta heridas corneales, cataratas traumáticas, desprendimiento de la retina e incluso el estallido del ojo con pérdida total de su contenido. Por esta razón, el Departamento de Emergencias de Lino ha llegado a atender a más de 50 niños con heridas causadas por productos pirotécnicos en esta época de las fiestas. Y en el caso del área de emergencias en los centros médicos, pues se reportan quemaduras que muchas veces terminan en amputaciones traumáticas, sordera o daños graves por ingesta, como el daño celular severo y la alteración al metabolismo del hígado, riñones y sistema nervioso central. Las lesiones oculares más frecuentes producidas por pirotécnicos en estas fechas van desde quemaduras en los párpados, quemaduras en la conjuntiva, lesiones en la córnea, puede ocurrir una hemorragia en la parte anterior del ojo, puede ocurrir una lesión del cristalino que al final va a originar una catarata. Asimismo puede ocurrir un sangrado en la parte interna del ojo, lo cual se llama hemovitrio, o puede producir una lesión de las estructuras más internas, llámese de la retina, y diríamos en casos más severos se produce una ruptura de la pared del ojo con, diríamos, una exposición o un vaciamiento de su contenido. Durante los últimos años lo que hemos visto es un incremento sostenido de las lesiones por artefactos pirotécnicos en general en la población. Más o menos, para tener una idea, en promedio desde el año 2014 a la fecha tenemos entre 50 a 60 casos y la proporción del incremento entre año a año es alrededor del 5%. Ahora, lo interesante de esto es que la población que más frecuentemente se afecta es la población infantil. Estamos hablando de que más de la mitad de los casos es por problemas ocurridos en los niños. Finalmente, en el caso de las quemaduras, el MINSA recomendó colocar la zona afectada bajo el chorro de agua fría del caño por un tiempo de 20 a 30 minutos. Asimismo, no usar pastas, pomadas, cremas y o ungüentos caseros en la zona afectada, ya que este tipo de sustancias podría agravar la lesión. Luego, se debe cubrir el área quemada con un paño limpio, evitando reventar las ampollas y acudir de manera inmediata al establecimiento de salud más cercano. El adquirir un artefacto pirotécnico en una actividad autorizada, diríamos, por las autoridades correspondientes, no nos brinda seguridad, dado que el artefacto pirotécnico en sí puede ocasionar daño. Entonces es un mito el creer que si yo voy a una feria autorizada y compro, diríamos, me voy a sentir seguro y me voy a liberar de las lesiones que puedan producir los fuegos artificiales. Para celebrar unas felices fiestas no necesitamos pirotecnia, no necesitamos fuegos artificiales. La segunda recomendación es que por ningún motivo entregue algún pirotécnico a los niños, inclusive las famosas luces de bengala que uno podría creer que no son nocivas, pero sí son nocivas. Y la tercera recomendación es que si lamentablemente ya sucede alguna lesión por manipular los pirotécnicos, busque inmediatamente atención médica, no se frote los ojos, no se eche agua, no se eche ningún ungüento, inmediatamente atención médica de emergencia. Amigos de Cuerpo Médico, a pesar de los tiempos difíciles que nos está dejando la pandemia a nivel mundial, debemos seguir manteniendo el distanciamiento y las medidas de bioseguridad, así como mantenernos alejados de posibles accidentes pirotécnicos por descuido e irresponsabilidad. Recuerden siempre que la prevención es salud. Gracias. Prevención es salud. Así es, ahí está, prevención en salud y en definitiva estos artefactos pirotécnicos son explosivos, así sean no solamente los de flagrantes, los de luces, son extremadamente peligrosos. Vamos a ir rápidamente con las consultas, va a aparecer en la parte inferior de la pantalla los teléfonos para que usted puedan hacer sus consultas en directo a nuestros especialistas. Recuerde que vamos de 4 a 5 de la tarde en vivo y usted puede llamar y hacer la pregunta directamente a los especialistas el día de hoy. Un teléfono de WhatsApp también va a aparecer en estos momentos y también las redes sociales para que usted escriba su preguntita. Vamos a presentar a los especialistas que el día de hoy van a absolver todas sus consultas. Le damos la bienvenida
al doctor Luis Valle Valverde. Él es médico especialista en medicina de emergencias y desastres del Hospital 2 de Mayo, y también al doctor Luis Honorio Arroyo Quispe, médico especialista en medicina de emergencias y desastres y medicina interna del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. Bienvenido a ambos. Tenemos una primera consulta. Llega desde Pueblo Libre. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu consulta para el doctor Valle? Sí, buenas tardes. Felicitar Hola. de paso también a la doctora Patricia, felicidades. Mi pregunta es la siguiente. Tuve 2 casos de quemaduras de niños. Justamente una fue por un tema también en Navidad, porque dejaron tazas de chocolate y la criatura, por querer tomar chocolate, se le volteó la taza y se quemó la mano. Todo caliente, se le quemó la mano. Y lo otro, a otra niña, estuvo justo con lo que estaban ustedes mencionando, la chispita mariposa, que realmente es un peligro. La niña por poco casi se le llega al ojo, ¿no? Y la niña estuvo realmente mal. Entonces pediría a los especialistas que realmente expliquen bien a fondo que esto es obviamente algo muy terrible, que si no hay vigilancia con los padres, por ningún motivo deben dejarlos solos, ni fósforos, ni nada por el estilo, por favor, porque es preocupante. Yo de lo que estoy escuchando he revivido lo que obviamente pasó en alguna oportunidad. Bien. Muchas gracias y felicidades, doctora García, y ojalá que se anime a postular a la presidencia porque la necesitamos. Gracias. Muchísimas gracias. Ahí está por esos buenos deseos. Ahí tienes un voto para ti. Ya tengo un voto. Vamos a ir rápidamente con el doctor Valle para que nos pueda dar en todo caso recomendaciones, y gracias a Carmen por esa exhortación que ha hecho. Ella lo conoce porque tiene incluso la experiencia. Doctor Valle, ¿cuáles son las emergencias más recurrentes y frecuentes lastimosamente en estas fiestas de fin de año? Muchas gracias por la invitación, gracias doctora García, y para tratar de solventar la pregunta, sí es cierto, la mayoría de quemaduras, más en estas fiestas navideñas, recae sobre la población infantil, menores de 15 años. Es necesario, tal como la señora manifiesta, de que siempre tenga que haber tutela de un adulto cuando vayan a ser utilizados cualquier artefacto pirotécnico. Idealmente, ningún niño debería manipular ningún artefacto pirotécnico. Estos potencialmente son artefactos lesivos. Y como bien han manifestado, si bien es cierto, hay una casuística de daño en las manos de más del 40%. También hay daño en ojos, cara, cuello. Pero aparte de las lesiones por quemaduras, también hay lesiones por detonación y fluido, los traumas acústicos. También existen problemas de tipo respiratorio, por los gases que, dependiendo del contenido del artefacto, puede liberar. Y también acordémonos de hacer un extensivo a la protección a quienes también son indefensos, que son las mascotas que viven dentro de... Doctor Valle, las quemaduras, no solamente por artefactos pirotécnicos, sino por bebidas calientes, sopa, chicha, mazamorra, chocolate caliente, ¿siguen siendo frecuentes? Siguen siendo frecuentes, y respondiendo a la pregunta, por favor, no hagan más manipulaciones que ya las indicadas. El agua corriente a temperatura ambiente es suficiente como para hacer el primer control de daño. O sea, buscan regular la temperatura, de que no haya ampliación de daño por la temperatura caliente, y una cobertura de paño limpio antes de desplazarnos a un establecimiento de salud para que puedan complementar la atención. Muy bien, y también recordar, hay que tener cuidado, especialmente cuando tenemos niños, tener cuidado, tener, digamos, líquidos muy calientes. El chocolate caliente es delicioso, definitivamente. Sin embargo, esto es una práctica, claro, que se usa en los países en los que hace mucho frío. Aquí no tendría por qué estar tan caliente. Podríamos tener incluso el chocolate helado o tibiecito, y así podríamos reducir el riesgo o riesgos como estos de las quemaduras. Tenemos una llamada que nos viene desde Surco. Pedro, ¿estás con nosotros? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas ¿Cuál es tu gracias de consulta? antemano ¿Cómo por la estás? respuesta. Sí, quería ver qué me podrían recomendar en el caso de niños autistas, niños con discapacidad, cómo ayudar a tranquilizarlos ante los eventos de los fuegos artificiales, todo ese ruido que los pone muy, muy intranquilos. Perfecto. Entonces, el tema de los niños con discapacidades y cómo protegerlos de los ruidos y otros problemas. Doctor Honorio Arroyo, bienvenido al programa. Me vale, doctora, gracias, buenas tardes. Sí, ¿escuchó la pregunta? Sí, doctora, encantado. El niño con discapacidad es un niño especial, el cual debe tener más compañía que el resto de personas.
Estos niños deben estar siempre acompañados, sobre todo en estas fiestas, en donde los ruidos van a causar en ellos trastornos de muchas formas. No solamente lo van a agitar, sino que pueden tener problemas de pánico y tendrían que estar totalmente acompañados y, de ser posible, alejados de este tipo de ruidos. Seguramente esto va a ser un poco imposible, porque los cohetecillos y los cohetes en general es un uso social permanente, y estos niñitos tienen que estar en un lugar en donde los ruidos sean muy reducidos y estar alejados de esa zona. Y a la compañía, que puede tener una persona de confianza, papá, mamá, hermanos, va a ser un elemento importante para que ellos puedan resistir este momento. Sí, y ojalá que este mensaje pudiera llegarle a las personas que usan de manera estos pirotécnicos, que se ponen a pensar, tú lo dijiste, Jennifer, ¿no? Un minuto de alegría, pero no se dan cuenta todos los problemas. Y hemos visto, nos han dicho acerca de accidentes en ojos, problemas auditivos, quemaduras, pero además, por ejemplo, niños con discapacidades que no van a entender qué es lo que está pasando alrededor y puede causarles mucho daño. El síndrome autista, ¿no?, es uno de los que precisamente tienen mayor afección, y es, claro, tú has hecho un detalle bien preciso del tema físico, pero el aspecto emocional, incluso hay muchos adultos mayores, ¿no?, que se ven impactados, Sara. Sí, más que el aspecto emocional, en el caso de los niños autistas, tal vez, doctor, sería muy importante que explique a la gente que no tiene muy claro, no entiende muy bien sobre los cuadros de autismo, cómo es que ellos tienen la percepción del sonido totalmente distorsionada. No todos los pacientes, los chicos con autismo, pero muchos de ellos tienen una percepción del sonido muy distinto, es decir, ellos lo van a escuchar muchísimo más. Tal vez eso podría generar conciencia en las personas que utilizan los pirotécnicos. Eso va a ser un poco difícil porque quizás no son personas del barrio, sino personas más alejadas que hacen estallar los potecillos a la altura, y eso el sonido es lo que llega y asusta. Quizás poner taponcillos en las orejitas, pero eso también puede causarle un cierto desequilibrio y mayor alteración de su estado. El tema es que podríamos explicarle adecuadamente lo que está pasando, sobre todo a aquellas personas con discapacidad y que puedan todavía entender algunas cosas, pero el niño autista sí tendría que tener una compañía permanente para que, con medio de la conversación, lo distraiga y no esté pensando o siendo atacado por estos ruidos extraños y que son muy altos, ¿no? El ser humano puede resistir hasta 70 decibeles de ruido por un espacio de no más de 15 a 20 minutos, pero estos estallidos están superando los 100 decibeles, y no solamente a estas personas, estas personas muy agradables, las puede afectar, sino inclusive a nosotros, que nos consideramos como normales, también puede afectarnos severamente. Claro que sí, recapitulando, entonces, muy bien, gracias doctor Honorio Arroyo. Recapitulando, ahí tenemos un motivo más por el cual, por favor, no detone, no reviente, no explosione pirotécnicos en estas fiestas. No queremos ser tumbalafiestas, evidentemente, porque hay todo un comercio, ¿no?, un mercado alrededor de estos productos, pero es lo más indicado, no solamente por un tema de seguridad e integridad física, sino también de solidaridad con las personas que tienen el síndrome autista. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Estamos hablando de los peligros de la pirotecnia. Ahí está, eso que hemos visto, unos 30 segundos de luces que de repente a mucha gente podría animar y parecerle maravilloso, origina mucha afectación no solamente a las personas, sino también al medio ambiente. Hay un impacto terrible y también podría incluso originar incendios. En otros países hay incendios forestales y también incendios en muchas casas que de repente por ahí tiene construcción que no sea noble. Más adelante Patricia nos va a hablar incluso a propósito del impacto que tienen esos gases. Pati, mejor cuéntanos ahora ese impacto que hay terrible con la contaminación. Bueno, exactamente.
ya lo había mencionado el doctor, los gases que finalmente se liberan por la combustión de esos químicos que nos dan las lucecitas de colores y cuando se liberan en el ambiente, pero pueden condicionar empeoramiento de las personas con asma, de las personas que tienen problemas alérgicos. Y hoy en día que estamos en medio de una pandemia donde algunas personas están enfermas, otras podrían estar con el virus, etcétera, eso podría condicionar empeoramiento de los síntomas respiratorios. Entonces, no solamente es el medio ambiente, los ojos, las quemaduras, el oído, las personas con discapacidades, también mascotas, nuestros pulmones, las mascotas y los pulmones del mundo. Porque no hay razón para usar pirotécnicos. Justo, a mí me disculpan. Justo iba a decir, entonces, ¿dónde está el beneficio del uso de pirotécnicos en estos tiempos? Verdaderamente yo, en lo personal, no encuentro uno positivo. Deberíamos entrar, ¿no?, en una campaña cero pirotecnia, pero evidentemente hay que decir, nosotros no estamos en contra de este mercado y este comercio que se da pues en relación a este producto, no somos tumbalafiestas, pero en todo caso estamos viendo todos los puntos negativos que hay en relación al tema del uso de los pirotécnicos. Ojo, que estos explosivos no solo tienen pues pólvora, sino también tiene muchos insumos químicos para darle estos destellos de color, así que usted imagínese esos tóxicos terribles que estamos emanando al medio ambiente que al final todos respiramos. Vamos rápidamente con otra consulta para el doctor Valle, este llega a través de redes sociales, leemos en el Facebook la pregunta para el doctor Valle. Percy le pregunta, doctor Valle, Twitter, ahí está. ¿Existen pirotécnicos que no son de mucho peligro para los menores de edad? Bueno, ahí está lo que hemos conversado. ¿Existen algunos que sean de menos peligrosidad, doctor Valle? Bueno, la respuesta es absoluta. Absolutamente todos tienen un potencial riesgo de daño. ¿Y por qué? Porque algunos podrían creer de que el impacto explosivo o la onda de fuerza causa daño. No necesitamos gran cantidad de onda explosiva para dañar una córnea o dejar ciego a una persona. Otros podrían pensar que de repente la composición, en realidad todas las composiciones fuera del medio ambiente son de algún grado tóxicos y dañinos para el aparato respiratorio. Con respecto al tema de decibeles, mencionó el doctor Honorio que nuestro oído está hasta 60 o 70 decibeles y las detonaciones van por encima de 160. O sea, eso puede ocasionar trauma acústico, que también es otro daño que hay que considerar. No hemos mencionado entre las lesiones dermatológicas que a veces la gente solamente cree que son quemaduras y por si acaso, que hay distintos grados de quemaduras, ¿no? Desde un primero hasta un tercer grado. Y tenemos amputaciones, o sea, pérdidas completas, a veces de extremidades, que dejan lesiones de por vida, no solamente físicas, sino psicológicas a la persona. Pero adicionalmente me gustaría contribuir de que no solamente es un tema directamente a la salud, al cuerpo, sino que ese es uno de los orígenes de los incendios que ocasionan daño masivo y también no solamente al cuerpo y la salud, sino también a la propiedad. Y ocasiona evidentemente enormes pérdidas, muchas veces de viviendas y casas, y quedan personas con mucho daño, no solamente el impacto de esta salud, sino social. Muy bien, entonces el mensaje es: no hay pirotécnicos que sean menos peligrosos para niños. No. Ya lo dije, ¿eh? Ahora tenemos una consulta que nos viene desde Facebook. Veamos la consulta y dice: Eduardo, ¿qué paso se tiene que seguir ante un accidente por pirotécnicos en niños? Doctor Honorio Arroyo. Mire, un accidente por pirotécnico puede ser de diferentes formas. Como el doctor Valle ha explicado, si el pirotécnico explota en la mano del niño, puede causar una amputación seria de 2 manos, y se ha visto esto en muchas ocasiones. Pero además de ello, puede causar la deflagración de esta pólvora, puede causar cierta cantidad de humo y de calor, y puede causar lesiones en la cara, en las manos, en el cuerpo, y uno puede inhalarlo. Y esta inhalación de la pólvora blanca puede causar lesiones respiratorias también. Entonces no es solamente la amputación, lo que podemos ver que de por sí es grave y que va a causar una discapacidad a futuro y es permanente, sino otro tipo de lesiones también, porque el niño manipula cerca al cuerpo, cerca a la cara, y puede lesionar el ojo, como lo explicaba el doctor de oftalmología hace un instante, y puede causar lesiones severas también en los ojos, las vías respiratorias. Es muy grave.
Estos niñitos toman muchas veces las famosas maripositas y como tienen un alambrito se lo meten a la boca y el fósforo blanco causa una hepatitis fulminante severa, causa la muerte por comerse el fósforo blanco. Entonces, son muchísimas las lesiones que se pueden dar por el uso inadecuado de este tipo de juguetes, no sé si llamarlo juguete o este tipo de elemento con el cual tratamos de distraernos o tratamos de pasar una fiesta aparentemente feliz. No sé, el tema es así. Costo-beneficio entonces, cero pirotecnias, hay que empezar la campaña, lo siento mucho. Vamos rápidamente con una consulta, llega desde San Martín. Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. Buenas tardes. Hola, Rosa. Sí, soy Rosa. Muy buenas tardes a ustedes, que Dios los bendiga, doctorita Patricia García, un abrazote grande a la distancia, siempre la veo. Felicitaciones le van a dar un premio, no sé, ¿estaba escuchando? Un reconocimiento. Un abrazo grande, un reconocimiento, y también a los doctores que están presentes, gracias por su ayuda. Sí, quería preguntar, ¿qué pasos hay que seguir cuando a uno le sucede que el niño, mi hijo en este caso, se quema con electricidad? Teniendo en cuenta que a mí me sucedió. ¿Cómo? Y después supe, claro, por estas fiestas uno está así preocupado por una y otra cosa. Dios nos ha dado 4 hijos y el tercero de mis hijos tenía 4 años en ese tiempo. Ajá. Y metió fierros al enchufe. Se quemó. Y lo tuvieron que operar. En ese tiempo estaba el doctor Bazán de director del hospital del niño. Ajá. Se quemó el niño, nos dijo que iba a perder los dedos. Bendito sea el Señor, no pasó eso, pero sí perdió la falange de la mano derecha. No, y en realidad le dejó pues eso físico, ¿no? Y también psicológico, pero ya le está pasando porque tuvimos que estar con el psicólogo. Claro. Y sí, y perdió una falange de la mano derecha. Y entonces en estos casos los doctores preguntarles qué paso seguir en estos casos de electricidad, ¿no? Porque yo en mi ignorancia pues hice lo que pude, ¿no? Porque el niño lo empujó. Claro, lo empujó la electricidad, sí, lo botó y el niño parecía que le había dado erisipela. Ajá. ¿Cuál es Así su que consulta? tuve que llevarlo al hospital. A propósito ¿Qué pasos hay que seguir en el caso de que el niño se queme con electricidad, claro, teniendo en caso lo que me pasó a mí? Electricidad, ¿no? Para saber si con electricidad que me sucedió a mí. Muchas gracias por su respuesta, que Dios los bendiga y muchas muy gracias, interesante Rosita. el programa, que no me lo pierdo a las 4 de la tarde. Yo estaba preocupada ahora porque no salíamos. No empezaban. A las 10 de la noche nos puedes volver a ver siempre, Rosita, no te olvides. Mi llamada, pero muy no bien. mi llamada. Muchas gracias, Rosita, por la sintonía y qué lindo que compartas con nosotros esa experiencia porque también puede servir para otras mamás que también están atentas y hay incluso muchos riesgos, doctor Valle, con el tema de electricidad, las lucecitas por ahí pueden hacer falso contacto, el niño quiere enchufar o de repente en la curiosidad meter pues un cubierto como pasó en este caso. ¿Cómo debemos de responder ante una emergencia de electricidad, doctor? Bueno, es importante precisar de que las lesiones por electricidad no solamente pueden ocasionar lesión térmica, o sea, generada por el calor, sino que no solamente daña la estructura de contacto, en el entendido de que dependiendo el voltaje, amperaje de la energía, puede tener daño también a componentes viscerales, válgame decir, tejido especializado como el tejido cardíaco, tejido especializado como el tejido nervioso, que ameritan monitoreo. Entonces, la recomendación muchas veces, cuando perciben que es una lesión de punto de entrada pequeño, la gente a veces cree de que la lesión es pequeña y a veces se quedan en el domicilio. Lo recomendable en este caso es ir a una consulta profesional y tienen que acercarse a un establecimiento de salud para poder ampliar la historia y ver básicamente qué tipo de energía y el monitoreo que amerita. No es lo mismo también la carga con respecto al tamaño del niño, a la fuente de punto de energía y el tiempo de exposición que ha tenido. Como consecuencia y corolario, todo daño por contacto por energía eléctrica debe de ir a establecimiento de salud para evaluación y monitoreo. Por favor, que no se queden con la idea de que solamente es lesión dérmica o el punto de contacto. Todo el tejido especializado puede también tener daño y amerita evaluación. Inclusive, dependiendo del lado de energía o sitio de desplazamiento de la energía, puede haber distinto daño visceral. O sea, órganos internos, para el que no entendió, digamos, órgano visceral. La parte del corazón, tejido nervioso especializado,
daño tisular que puede ocasionar fallo renal, etcétera. Deben de ir a establecimiento de salud. Ya. Muy Perfecto. bien. Entonces, una de las cosas bien importantes es que si hay un accidente con electricidad, inmediatamente al establecimiento, porque el daño no solamente puede ser evidente por la quemadura en la piel, etcétera, sino que la electricidad puede entrar, es básicamente lo que decía el doctor, que puede dañar tejidos internos sin que se pueda ver, y eso lo tiene que evaluar el médico, la persona que sabe, el especialista en emergencias, y calcula, les va a hacer algunas preguntas, etcétera, y calcula también, depende del tamaño de la persona. Pero una cosa importante, por favor, es que deberíamos planear tener fiestas seguras. ¿Qué significa tener una fiesta segura? Evitar, si tenemos niños sobre todo, evitar las cosas calientes, evitar la exposición a este tema, estar pendiente de los niños con respecto a electricidad y no pirotécnicos. Entonces, y no hacer menjunjes que uno se los coloca. Muchas veces uno dice, bueno, con la leche me tomo la lechecita y todo eso que me estaba ahogando se me va. Todo eso también hay que tener cuidado. Sí. Bueno, y ahora vamos a seguir con nuestra sección de mitos en Cuerpo Médico. Y el día de hoy estamos hablando acerca de los accidentes por pirotécnicos o por todo eso que se usa durante las fiestas. El primer mito, las luces de bengala son seguras para los niños pequeños. Y esto es falso. ¿Y por qué es falso? Primera cuestión, cuando se prende una de estas luces de bengala, y se lo voy a decir, la temperatura que se obtiene es casi de 1000 grados centígrados. El agua hierve a 100. Con 1000 grados centígrados ustedes pueden deshacer metal. Y especialmente uno de los accidentes más frecuentes que se ven en niños pequeños tienen que ver con estas luces. Ya sea porque uno se distrae y las agarran y se queman, esa es una. La otra es que las chispitas pueden causar daños a los ojitos. Y la tercera, como ya lo mencionaron, una vez que se apagó, inclusive a veces se lo meten en la boca y eso es venenoso. Así que las luces de bengala son absolutamente prohibidas y peligrosísimas para los niños. Mito número 2. Es seguro ver de cerca los fuegos artificiales si no eres quien los enciende o los lanza. Y esto es falso. Existe el riesgo para los que operan, o sea, para los que lanzan, pero también existe el riesgo para los espectadores, o sea, para los que miran. Cuando se hacen esos fuegos artificiales en algunas ciudades, inclusive se ponen distancias, círculos. Muchos de los accidentes, y lo van a seguramente comprobar nuestros especialistas, no es necesariamente la persona que estuvo haciendo o prendiendo, a veces es la persona que estaba mirando porque no se calculan hacia dónde se va a ir el cohete o qué es lo que va a pasar. Así que cualquiera de los dos está en riesgo. Mito 3. Es seguro agarrar un fuego artificial que se apagó después de haber sido encendido. Y esto es falso. Hay dos problemas acá. Lo primero es que los niños ya se prendió, se apagó y van corriendo a ver qué es lo que pasa. Y esta es otra causa frecuente de accidentes, porque creyeron que ya se habían prendido todos y quedaba uno que quedaba retrasadito y termina reventando en la manito y quedan los niños con amputación de manos. O también no se dan cuenta que lo que quedó ahí está caliente y terminan teniendo lesiones por quemaduras. Así que la gran recomendación, y ya lo dijo Jennifer, y yo lo voy a repetir, por favor, no a los pirotécnicos. Así es, pirotecnia cero, y vamos rápidamente con nuestros especialistas para ir cerrando el programa y pedirles, por favor, recomendaciones finales muy puntuales. Empezamos con el doctor Valle, por favor. Bueno, a mí me gustaría mencionar tres recomendaciones generales o tres grupos de recomendaciones. Primero, a los que compran. Y los que, si es que alguno se anima a comprar todavía en estas fiestas, debe de ser muy en sitios donde hay no clandestinidad, sino de alguna manera algún elemento formal. A los que venden, que tengan las medidas seguras, porque los locales también son propensos a incendios. Y el tercero, para los que regulan. Y para los que regulan, yo creo que es un énfasis importante entre los municipios y la SUCAMEC, porque definitivamente si no nos dicen dónde utilizarlo, lo utilizan en las casas, en las calles,
y a veces, como acaban de mencionarse, lo utilizan tirando dentro de los domicilios o dentro de los carros, y eso es un enorme riesgo, realmente colinda con un acto delictivo. Entonces, más allá de las recomendaciones individuales, en una fiesta como la que se avecina tenemos que tratar de cubrir todas las áreas y responsabilizar a todos, el que la compra, el que la vende y el que la vende. Muchas gracias. Perfecto. Doctor Honorio Arroyo, ¿qué añadimos a estas recomendaciones, por favor, muy puntual? Sí. Mire, las fiestas tienen que ser seguras y eso implica constante vigilancia y responsabilidad en el uso. Cualquier cosa que pueda usar, incluyendo la comida, tiene que ser elaborada con productos seguros. Y en este caso, que es una fiesta de niños, la Navidad es prácticamente de niños, estos tienen que estar completamente vigilados porque van a estar tomando los juguetes, van a tomar el árbol, van a hacer una serie de actividades que podrían ser de riesgo. Y al público en general quiero aprovechar este momento de su programa para recordarles y reiterarles que los cuidados generales de lavado de manos, protección del rostro, todo lo que se recomienda para evitar la contaminación con el virus que nos está afectando seriamente y que en los hospitales estamos bastante ya llenos con los casos que están viniendo. No sumemos más los casos y protejamos nuestra salud, la nuestra y la de nuestros familiares. Muchas gracias. Sobre todo eso, muchísimas gracias. Agradecemos pues al doctor Luis Valle Valverde, médico especialista en medicina de emergencias y desastres del Hospital 2 de Mayo, y también al doctor Luis Honorio Arroyo Quispe, médico especialista en medicina de emergencias y desastres y medicina interna del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, quienes el día de hoy absolvieron las consultas y también, chicas, nos dieron las recomendaciones muy puntuales. Hemos visto que básicamente hay 3 puntos muy saltantes en los cuales nos dicen y nos indica la lógica que no hay necesidad de utilizar y que sería perjudicial utilizar estos artefactos que detonan, explosivos y que son deflagrantes. El medio ambiente, el ser humano y las mascotas también. Así es. Y también hemos revisado en el programa que uno de los problemas con estos pirotécnicos son las quemaduras, por ejemplo. Frente a una quemadura, por favor, no se echen pasta, no se echen ningún tipo de ungüento. Inmediatamente lo que uno tiene que hacer frente a una quemadura, esta o casi cualquiera, es agua fría, en chorro, porque lo que uno está tratando de hacer es bajar la temperatura de las células en ese momento para evitar que se sigan quemando varias capas de nuestros tejidos. Meter al niño a la ducha si sea con la ropa. Pero claro, puede ser sin causarle susto, y más que meterlo a la ducha, dependiendo, si es la mano la pones en el caño, no tienes que meter a todo el niño a la ducha, ¿no? Dependiendo del lugar de la quemadura. Uno son quemaduras. La segunda cosa que hemos visto es el tema de los ojitos. Entonces, también pueden haber lesiones que podrían ser permanentes y ya nos han hablado por este tipo de pirotecnia. Tercero, problemas en el sistema respiratorio. No solamente se pueden empeorar en general toda la población cuando comienza a utilizarse de manera masiva los pirotécnicos, como han pasado en fiestas anteriores. Los asmáticos, aquellas personas que sufren de los bronquios, comienzan a tener problemas respiratorios, pero en general los que están muy cerca a prender los pirotécnicos pueden comenzar a tener problemas, inclusive hay quemaduras del aparato respiratorio. También hemos hablado que pueden haber envenenamientos asociados a este tipo de productos. Entonces, son tantas cosas, bueno, y el problema de los oídos, lo que hemos llamado el trauma acústico, la sensibilidad que pueden tener algunas poblaciones, las personas con discapacidades, por ejemplo, adultos mayores que de 190 repente decibeles, Patricia, es que detona, ¿no?, una rata blanca. Y nosotros aceptamos entre 60 y 70. Y finalmente, tú lo habías dicho, el medio ambiente y también nuestras mascotas. Sarita, tú me decías que habían unas estadísticas que... ¿Qué cantidad de nuestros... Sí, si no me equivoco, más o menos el 70% de los hogares peruanos, no recuerdo bien si es en Lima o a nivel nacional, tiene una mascota en casa. Entonces, imagínense la cantidad de mascotas en realidad que están bajo nuestro cuidado, que estaríamos lesionando sin tomarlos en cuenta. Pero algo que también me encantaría complementar, Patricia y Jennifer, es sobre todo en estos procesos donde pudiera haber envenenamiento. Hay un clásico hecho que yo justamente lo estaba mencionando. Uno a veces dice, bueno, tomo a la leche porque eso neutraliza cualquier envenenamiento o intoxicación que pueda tener de la vía respiratoria. Y eso no es una práctica segura. Lo que se debe hacer es falso. Exactamente, es falso. Hay que acudir inmediatamente al centro de emergencia y lo mismo ocurre con algunas creencias de, por ejemplo, se quemó la piel con el pirotécnico, entonces inmediatamente cortan papa, cortan tomate y lo colocan sobre la piel. Y recordemos que nuestra piel no es un aparato digestivo y que
que más bien eso podría promover un proceso infeccioso que empeora el cuadro y más bien nuevamente acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Vamos a tener un programa sobre envenenamiento, de tal manera que la gente sepa, y lo que has dicho es muy cierto, la gente piensa que la leche te limpia de todo. Si uno teme envenenamiento, en el caso de niños, inmediatamente el establecimiento y una quemadura, agua corriendo. Así es, ante cualquier emergencia, por favor, acuda rápidamente y lleve a la persona afectada al establecimiento de salud más cercano. Pero no habría emergencias si es que en principio no utilizamos pirotécnicos. Así que cero pirotecnia, por favor, en estas fiestas y hagámoslo una costumbre de aquí en adelante. Lo siento por ese tipo de mercado, pero en verdad es algo perjudicial para el ser humano, para nuestras mascotitas y para el medio ambiente, por ende para todo el planeta. Momento de decir gracias por su sintonía. Recuerda, a las 10 de la noche nosotros estamos en la edición repetida del día de hoy, así que si usted quiere volver a ver el programa a las 10 en punto de la noche, mañana los esperamos con una nueva edición de Cuerpo Médico. Ahora quédese con Francamente. Chao.